Buenas tardes, buenas noches. Uy, pero eso quedó en cámara. Sí, pero mejor. Bueno, no importa, ya estamos acá en su podcast Síntesis, un podcast que espera que quienes nos escuchen y quienes estamos en la mesa contemos con un pensamiento divergente. El día de hoy nos encontramos en la mesa el señor Lucho, Robinson, Cristian y quien les habla Juan, para hablar sobre el ocio, sobre qué hacemos en nuestro tiempo libre, cómo ocupamos los domingos, los fines de semana y qué tipo de ocio consumimos y cuál es la oferta de ocio en La Dorada Caldas. Así que, no sé, Lucho propuso el tema, así que, parce, arranque. Pues me parece importante para empezar, por pues definir qué es el ocio, ¿no? Generalmente uno entiende por ocio alguna actividad que uno realiza en su tiempo libre, pues fuera de su rutina de trabajo, por así decirlo, ¿no? Hace mucho tiempo, por ahí los cuchitos, los de la Grecia clásica, definían el ocio como una actividad enriquecedora, ¿sí? Ellos practicaban muchos deportes o le dedicaban al pensamiento, a filosofar, a leer. Obviamente, pues en nuestros tiempos ahora pues ya ha cambiado un poco esa visión de lo que es ocio, ¿no? Ahora tenemos distintos tipos de ocio. Hablamos también pues de actividades culturales, deportivas, de un poco, unas que son un poco más intelectuales, y también tenemos obviamente pues ese ocio, ¿cómo llamarlo? Digamos, hablemos de ese ocio nocturno, ¿no? Tenemos obviamente los casinos, tenemos los bares, tenemos, ¿qué más? Las apuestas, el cine. Entonces, pues bueno, no sé ustedes cómo definirían el ocio. Pues a mí en ese caso sí me gustaría decir que el ocio lo definiéramos como, dividamos el tiempo. Entonces son 24 horas, ¿cierto? Entonces hablemos de que el tiempo normal que debe dormir una persona son 8 horas, ¿sí o no? 8 horas, sí. O sea, ¿que cuánto nos quedarían? Depende, si es Juan, duerme como 20, güey. No, yo duermo poquitas horas, pero hoy, precisamente estamos grabando un domingo. Yo acabo de dormir, hoy duerme como 10 horas, pero generalmente yo sufro de insomnio y duermo entre 4 y 6 horas en el día. Listo. Y de esas horas que me sobran, pues generalmente uno ocupa de 6 a 9 horas en el día en trabajo, o en irse de la casa al trabajo, acomodarse en la oficina, pensar qué es lo que vamos a hacer. Pero ocio, yo creo que lo que le queda a uno es muy poco entre semana, ¿no? De lunes a sábado, de lunes a viernes. Bueno, pero sigamos haciendo las cuentas, sigamos haciendo las cuentas, y basado en esas cuentas hablamos para sacar el tema con respecto a los. Entonces son 8 horas de dormir, lo normal. Okay. Digamos que hay unas personas que duermen más, otras que duermen menos. Ok. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la comida? ¿A la comida que por ahí unas 3 horas? Uy, no. ¿Está alimentándonos? ¿No? En todo. Si usted va a 2 horas y se come otros 10 perros, sí, pues media hora, güey. Media hora. Pero fue en 10 minutos, güey, que me comí los 10. Entonces, nosotros contamos y fue más tiempo. Bueno, listo. Entonces digamos que son 2 horas de comida. Eso. O sea, eso sí. Ahí van 10. O sea, quedan 14 horas. Yo, por ejemplo, después del almuerzo hago siempre una siesta. Okay. Eso es ley para mí, dormir entre media hora y 45 minutos. ¿Se podría considerar ocio pues en la medida que está como no, es una actividad fisiológica del cuerpo. Exacto. Para poder hacer poco de eso. Siguen las mismas 10, son 14 horas, ¿cierto? Okay. De esas 14 horas, digamos que trabajo, ¿qué? 8 horas. Se supone que diario haces 8 horas de trabajo. Cristian, ¿cuántas haces ahora? Hago 12. Entonces listo. Entonces de las 14 que nos quedan, serían entonces 4 horas de ocio. Más o menos. O sea, el ocio es qué es lo que hacemos en ese tiempo libre, ese tiempo en el que no estamos dedicados a nuestra profesión o a la labor que nos devenga dinero. Creería yo que tenemos entre 4 y 6 horas. Yo creo que lo que pasa es que en el tiempo libre es lo que tenemos para hacer, digámoslo coloquialmente, lo que se nos da la gana. Ajá, y usted ahí puede tomar dos posturas: o hacer algo que lo retroalimente, que le genere como digamos algo positivo a su vida, que puede ser el ocio. Digamos que en ese caso sería el ocio, sí, pero no está dentro de lo que usted debe hacer a diario, dentro de su trabajo, dentro de su familia. Digamos que ese es el ocio, ¿cierto? Como sí. Porque puede haber una desviación, ¿cierto? Que es lo que llamamos el vicio. Entonces ya hay cosas que cuando usted se excede en el uso, pues ya es el concepto del abuso.
Entonces, eso es lo que yo, digamos, entraría primero como, más que el tiempo, porque usted tiempo libre puede tener, es más, hay gente que relativamente no tiene trabajo, no hace nada, tiene todo el día libre y todo el día están vagos. Sí, y yo creo que eso no es ocio porque están vagando, no están leyendo, no están creando una idea, no están... Pero entonces hacer pereza no es ocio. Yo creería que ser pereza, incluso desde el tema bíblico, es como un pecado, es como uno de los pecados capitales. Pero y plana runchis con la novia no es socio. No, usted haciendo pereza puede hacer algunas actividades. No es un ocio productivo, sino un ocio reproductivo. No, pero no, digamos lo que sí, en términos generales, la pereza es algo negativo, porque usted no se está parando de esa zona de confort y no está generando un ejercicio para la comunidad, para que el ocio sea la familia, para que el ocio sea ocio, tiene que ser algo productivo. Ese sería el deber ser. Generar algo positivo. Exacto. Por ejemplo, supongamos, los que montan cicla, no lo hacen porque son deportistas de alto nivel y alto rendimiento, sino que lo hacen por un estilo de vida saludable. Eso es ocio. ¿Sí? Porque lo tienen que hacer a su tiempo libre. Hacer este podcast para nosotros es una buena actividad. Hacer este podcast para nosotros es ocupar parte del tiempo libre y convertirlo en un ocio productivo, porque por ejemplo nosotros, aquí ninguno es profesional en comunicaciones. No, para nada. Aquí ninguno de nosotros lo está haciendo porque estemos devengando dinero. Aquí no lo estamos haciendo porque sea una responsabilidad para ninguno. Esto es tiempo de ocio de nosotros que queremos sentarnos a hablar mierda y ocuparlo en algo diferente a lo que dice Cristian, que es hacer pereza. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que sí considero que se debe tener en cuenta cuál es la diferencia entre ese pecado capital que es la pereza y entre el ocio, que supone hacer una actividad que si bien no es remunerada, es una actividad que enriquece, por decirlo de alguna forma, física, mental o emocionalmente, como lo decía ahora Robinson, que era el arrunchis con la novia. Eso hace que se le llene el corazoncito a uno y pues de vez en cuando las barriguitas de huesos, pero estuvo bien, o sea, hace parte de, ¿no? Si salen de pelea, entonces ¿cómo sería el ocio? Yo creería que podríamos, ustedes me dirán si lo abordamos de la siguiente manera. O sea, yo creería que es ver esas actividades generales que están dentro del tema del ocio. Por ejemplo, el tema de lo que tiene, por ejemplo, cine, lo que tiene que ver con deporte, lo que tiene que ver con viajar, y creo que se me escapa alguno que fue lo que hablamos ahorita. Hablamos del ocio nocturno. Y el ocio nocturno, o sea, lo que es rumba, farra, todo ese tipo de cosas. Casinos. Entonces, basado en eso, entonces me imagino que Lucho nos quiere decir una primera pregunta con la que queremos abordar y hablar con respecto a lo que ya definimos como ocio. Bueno, entonces ya tenemos o ya sabemos o definimos qué es ocio, ¿no? Entonces a mí me gustaría como tratar o que exploremos un poco las opciones que tenemos aquí en la región. ¿En qué podemos gastar nuestro tiempo libre que nos pueda de pronto generar una retroalimentación positiva para nosotros? Pero yo ahí sí quiero hacer como un paréntesis, es porque nosotros no, pues es que el ocio es indiferente al lugar donde estemos, ¿no? O sea, es decir, se supone que sea una actividad que yo pueda desarrollar tanto aquí como en mi tiempo libre estando en otra ciudad. Entonces, cuando tú preguntas cuál es el ocio que tenemos acá, seguramente las opciones que podríamos hacer aquí. De todas formas, pues aunque es indiferente la zona, digamos que el territorio también nos ofrece, así como lo hablamos la vez pasada, que estamos hablando de turismo, el territorio nos ofrece a veces unas cosas y otras no. En este momento, pues yo creería que aquí la oferta es amplia. Para el ocio. Sí, para el ocio. Bueno, yo tengo una pregunta para todo este mundo fitness, de las personas que hacen ejercicio y desarrollan ese tipo de actividades de entrenamiento y bueno, ¿eso se consideraría ocio? O sea, aparte de ejercitar el cuerpo, de hacer una actividad física, también el CrossFit y ese tipo de actividades se consideraría ocio, pues porque mucha gente yo creo que sí. Yo creería que sí, claro. Sí, porque es una actividad que está construyendo a al ser humano desde lo emocional, desde lo físico también. Desde lo físico. Y más desde lo físico, desde su salud. O sea, porque lo físico podríamos asimilarlo con el tema de... Aunque los médicos también se mueren, ¿no? Pero... Sí, pero digamos que cuando hablamos, no es tanto por el tema de lo fitness,
sino por el tema de la salud, de que las personas se sientan bien con su cuerpo, que estén bien realmente para responder a diferentes exámenes médicos, ¿no? Eso es como una de las maneras en que uno podría ver que es ocio, Sí. porque pues construye. Y pues sí, por ejemplo, como yo ponía el ejemplo ahorita tal cual, sigo con el mismo ejemplo De la bici. La bicicleta, las personas que montan bici. ¿Cuánto te pagó Gonzalo para hacer esta cuña otra vez? No, es que es lo que... No, incluso en Manizales Está estrenando especial. No, pero no, yo también tengo bici. En Manizales se ganaron campañas políticas hablando de bicicleta, sí. o sea, hablando solo de... Entonces... Puede dar una actividad de bicicletas acá en La Dorada, ¿no? Ahí... Pues, pero de hecho, bueno, sí, digamos... y ahora que bueno, sí se conecta a lo que está diciendo Cristian de la bicicleta, y a margen de que pues, conozcamos al emprendimiento, a la empresa que tiene Gonzalo, y es ¿qué es lo que ofrece para el territorio para hacer el ocio? ¿Sí? Sí. La Dorada sí ofrece al que quiera hacer ciclismo como ocio una oportunidad de no aburrirse, porque estamos sobre varias vías nacionales y en ese entendido pues no exige mucho, porque tampoco estamos en vía de montaña como sería Manizales. Entonces sí, ahí sí concuerdo con lo que dice Lucho del territorio, de qué ofrece, pues no solo del ocio nocturno y de los casinos y de otras actividades como el fútbol y cosas así. Por ejemplo, para el deporte en específico, para el ciclismo, claro, el territorio tiene unas cualidades que... ¿Y las motos? ¿Ustedes qué dicen? Las motos que son... Pues no, las competencias de motos, digamos que ha sido un tema y uno de los intereses más comunes de los jóvenes en La Dorada. Es deporte, el problema es cuando se integra ese ocio con otras cosas, por ejemplo el alcohol y ese tipo de cosas, ¿ve? Entonces ya no sé qué tan positivo, obviamente sería, pues ya no lo consideraría un deporte, más bien otro tipo de cosas, pero... Un acto criminal. Sí, conducir en estado de embriaguez, sí, bueno, sí, es un acto criminal. Sí, es cierto. Bueno, pero por ejemplo en el caso de La Dorada hablemos de los espacios. Hay pocos espacios donde pueden decir las personas que montan o que practican el deporte, vamos a practicarlo de manera segura, digamos con protocolos de seguridad. Bueno. ¿En dónde existe eso y cómo sería? Porque digamos una de las dificultades que hemos la problemática que yo más siento con respecto al tema de las motos, y pues que digamos se ha ido mermando mucho, y es que los jóvenes practiquen en la calle. Digamos que ahora ya no se ve tanto, ahora unos años era mucho más irresponsable y mucho más imprudente la situación. Ahora pues las autoridades de tránsito ciertamente a nivel nacional han apretado el tema, y pues también nos hemos concientizado pues después de muchas historias. Sin embargo sigue sucediendo, sigue pasando, y hay imprudencia todavía en muchos jóvenes. Entonces es eso, o sea, entonces eso sería, digamos, abusar en este caso, a pesar de que no hay espacios, pero abusar de los espacios públicos para hacer una actividad que no pero estamos denominando como ocio, ¿cierto? Yo tengo una pregunta allí. Entramos como... ¿Es un ocio? O sea, es que hay cosas que ya no son o sea, que terminan siendo deporte y que hace parte de los deportes no convencionales, y otras terminan siendo como actividades de ocio. Entonces, por ejemplo, yo sé que mucha gente monta bici aquí a nivel amateur y lo tiene como su espacio de ocio del fin de semana, ¿sí o qué? O sea, no son profesionales en el tema, no entrenan, no, tienen tienen una bici chimba y todo el cuento, pero no lo practican como deporte, sino como un escape de la realidad que viven, ¿no? Pero entonces en el caso del que tú estás exponiendo, que sería como el stunt o las válidas de motovelocidad, se consideraría ocio o deporte, porque entonces, claro, yo lo consideraría deporte porque además necesita un espacio específico y un escenario para poder desarrollarse, y además ellos desarrollan, yo creo que en el tiempo, o por lo menos ocupan más espacio de su tiempo productivo a desarrollar este tipo de actividades, que como si fuese un ocio, ¿me entiendes? Porque por ejemplo, si le preguntamos a alguien que haga motovelocidad aquí, pues nos puede decir que entrena. ¿Fíjate? Ya solo con el término estoy entrenando lo convertiría en ese caso en deporte, aunque sea como en un nivel amateur, porque el municipio no cuenta con escenarios para que se desarrollen ese tipo de válidas, o sea, de motovelocidad en calle, de stunt. No sé si estén de acuerdo, o sea,
Es que yo consideraría que... O el deporte hace parte de las actividades de ocio. Yo creería que sí, yo creo que... Esa puede ser la otra tesis. Yo la única forma en que no veo el deporte como un ocio es cuando ya lo practicamos a nivel profesional, o sea, de alto rendimiento. cuando vivimos de él, sí, ya no es un ocio, No, pues ya sí. es nuestro oficio. Yo creo que estaría el tema de recreación, ¿cierto? La Sí, recreación exacto. sería el ocio. Exacto. Cuando yo voy a entrenar porque me gusta estar bien conmigo Ajá. mismo, con mi cuerpo, emocionalmente. Yo entreno resto. No, para yo con yo el Muestra podcast de ese brazo, OnlyFans. Cristian. Yo entreno El antebrazo. Y la mano peluda. O sea, es que lo consideramos ocio mientras que no nos paguen por esa actividad. O sea, Sí. mientras que no estén pagando por esa actividad ya no sería ocio, sino sería trabajo. O que Sería se trabajo, desarrolla a exacto. nivel profesional, como decía ¿Es Lucho. que a nivel profesional lo define el pago o No, yo no, porque me aquí hay deportistas olímpicos que no se ganan un peso. Bueno, o sea, sí. también es verdad, pero Sí, es cierto. que ese es tema de otro podcast. Entonces, bueno, ¿qué querías entonces tú decirnos con respecto a la pregunta de qué es el ocio? Yo creo que para quienes nos escuchan del otro lado y para los de la mesa queda claro que es también como una autoconcepción de en qué ocupo mi tiempo libre y cómo lo considero que es un ocio, incluso puede ser improductivo o productivo, pero pues ya el término del qué hacer en ese tiempo libre es creo que lo que nos atañe hablar el día de hoy en esta mesa, así que... Juan, pero bueno, perdón. No, sí. que ya le pasó a Lucho, pero dale, Sí, pregunta. qué pena ahí me la metí. No, sino que tengo una duda que también nace con Sí. respecto a eso. Ya hemos tocado en los otros podcasts y en el anterior hablamos de temas de turismo. Cuando hablamos de que una persona utiliza su tiempo libre para ir a conocer otros territorios, apropiarse de la identidad de los otros territorios, su historia, entonces en ese orden de ideas estaríamos hablando de que también sería una actividad de ocio el turismo, o desde qué punto podríamos decir que el turismo Para no mí es sí, ocio? No para sé. mí sí es una actividad de ocio. Obviamente lo que usted dice, estamos explorando nuevos territorios, nuevas culturas, aprendiendo un poco costumbres de otros sitios, lugares, ¿sí? Entonces para mí sí sería una actividad de ocio. Además que bueno, digamos, usted ha pasado 2-3 meses trabajando duro, hermano, pues un viaje a usted obviamente lo reactiva emocionalmente, físicamente. Entonces creo que sí. Los viajes son considerados socios. Sí, exacto. Sí, de hecho se revisa así, ¿no? Pero hablemos entonces, que Lucho lo estaba preguntando con respecto a qué actividades de ocio podemos encontrar. Digamos, hablemos del tema deporte. Ya hablaron del ciclismo y otro que no tocamos fue el tema del fútbol. Hay un tema que Cristian tocó y que, bueno, me parece, los espacios, ¿no? Tenemos canchas de fútbol, obviamente a todos nos gusta, o bueno, a muchas personas nos gusta el fútbol. Potreros. ¿sí? Y siempre vamos a encontrar una buena oferta para acá, pues para lo que es el fútbol. Ciclismo, bueno, tenemos muchas rutas, ¿no? Pero hay otras actividades, bueno, por ahí he visto aquí en el municipio academias de baile, que más hemos visto, creo que artes marciales, artes marciales, también hay, no sé, ¿me recuerdan alguna más que se me escape? Estás preguntando, Lucho, es ¿cuál es la oferta que se tiene? Como bueno, tú acabas de preguntar, aquí hay ballets, aquí creo otro que decías. Hablamos, bueno, obviamente siempre está el fútbol, he visto academias de artes marciales, Sí. hablamos de los gimnasios también, el CrossFit y bueno, el fisiculturismo. Por ejemplo, yo trabajo entonces en la Casa de la Cultura, que era lo que tú preguntabas, Ajá. y la respuesta que te quiero dar. Y por ejemplo, allí hay una oferta de talleres de alrededor de 13 talleres, pues que son talleres de formación en artes, ¿no? Y es como, no sé si les puedo decir, es danza, entonces está danza contemporánea o moderna o urbana y danza folclórica. Está formación en teclas y piano, que está para todo el público, así como en general. Existe oferta en cuerdas pulsadas, que es como el proyecto grande que tiene la división, que de hecho creó una escuela municipal de música alrededor de las cuerdas tradicionales y el aprendizaje de las mismas, que es guitarra, cuatro, mandola y se me escapa el otro más, no sé, requinto. Está también hay grupo de teatro, taller de formación de teatro, hay de cuerdas frotadas, está el taller de
artes plásticas, que sería como pintura mural, pintura en óleo. Están las músicas folclóricas, que es chirimía y papayera. Y bueno, así como estas hay como también otros grupos ahí como de interés también de ocio, porque por ejemplo, si hablamos del patrimonio, hay un grupo de vigías del patrimonio, entonces quienes se quieren acercar a conocer sobre la historia, el patrimonio, sobre los hallazgos arqueológicos y todas las declaraciones que tiene el territorio sobre pues también es una forma de ocupar su tiempo libre en ese tipo de actividades. Y creo que el proyecto más grande que se tiene ahora para los jóvenes, que ese sí es, creería yo que también es como ocio, y lo hablaba con los integrantes de ese colectivo que está aquí ayudándonos con la formación, y es las batucadas. O sea, es un grupo, un colectivo de percusión, ni siquiera folclórica, sino percusión de metales, de ritmos brasileros, que hacen como un ensamble alrededor de carnaval en ese entonces de Río y de Salvador de Bahía, y pues nosotros apropiamos este ritmo como propio en términos de lo que se hace en el carnaval del Río del Sol. Y por ejemplo, esa es una ocupación del tiempo libre en términos del ocio para los muchachos que están allí, como supremamente productiva, porque pues además están ocupándose de aprender un ritmo, de aprender una coreografía, de aprender de la estética, de la dramaturgia, de la puesta en escena, la presencia escénica, y también están gozándose en el proceso, ¿no? Porque pues es algo que no es como la formación convencional de un instrumento, sino que es como una formación un poco más integral. Y eso es lo que está allí. Pues eso también se considera ocio, ¿no? La formación. Sí, claro. ¿Eso tiene algún costo? No, ninguno. Okay. Es totalmente Entonces gratis. tenemos una buena oferta para alguien que... ¿Institucional? Sí. Desde el institucional. Okay. Bueno, De hecho hay como alrededor de alrededor no, porque nosotros estuvimos hace poco haciendo, o fuimos, nos hicieron una veeduría de cuántas personas teníamos, y estudiantes activos a hoy tenemos 475 jóvenes del municipio de La Dorada activos en procesos de formación. Eso es un número significativo, ¿no? Oye, Juan, una pregunta, eso le iba a preguntar, bueno, ¿cómo es la oferta, cómo es la convocatoria, cómo les va con digamos, si se inscribe bastante gente a estos tipos de cursos? O al inicio del año, esas cervezas son sabrosas. Al inicio del año se hizo una convocatoria abierta por redes sociales de la administración, y pues se dispuso un link para la inscripción de las personas, pero generalmente los que terminan yendo allí es por referencias. O sea, como me contó un amigo que está en tal taller, o la mamá de un amigo me dijo que, o se acercaron simplemente, como muchas personas hacen o pueden hacer, y es acercarse a la sede física de la Casa de la Cultura, bueno, la División Administrativa de Cultura, que queda en la calle 17 con carrera tercera esquina. Y nada, preguntan lo que se encuentran interesados, y se les hace el contacto con el docente encargado y arrancan. Y yo creo que esa es la mayor, o sea, yo que he estado como en otros escenarios, y creo que todos los que estamos acá en la mesa, creo que es el mayor espacio para el ocio productivo, por lo menos en términos de formación artística, que tiene el municipio. Si bien aquí en La Dorada están las escuelas de ballet, que la más conocida es Kabul, y hay hay una escuela nueva, o creo que es de modelaje, no estoy seguro, de la hija de los dueños de... Sí, una chica que creo que fue reina. donde usted va a comer Luisa, se llama Luisa. Eso, ¿cómo es que se llama? Mecatos. Ah, sí. Eso, la hija de ellos tiene una escuela de modelaje, Luisa se llama ella. Pero no sé, eso es lo que no sé, ¿eso es ocio también? Volvemos al tema, o sea, eso es ocio. Que no le paguen ocio. Sí, claro, yo lo considero ocio. Bueno, las artes marciales, acá hay de artes marciales. Últimamente está pegando duro el tema. Entonces, por ejemplo, sí, esa es la oferta institucional, y me parece que es una oferta bastante consolidada, fuerte, y lo más importante, gratuita, y están todos los escenarios y los instrumentos para poder desarrollarla, ¿no? Robinson, ¿qué hizo ayer en la noche? Dormir, huevón. ¿Por qué? No, ayer estuve durmiendo. ¿Por qué? No, la verdad es que yo el tiempo que le dedico, digamos que con ocio, lo dedico a consumir cierto contenido
para enseñar, ¿no? También veo porno. Para enseñar. No, pero no estamos hablando niego. de porno. Eso, Eso puede ser un podcast, mano. Eso Le quedó sonando. Eso no es un ocio, eso es un vicio. Nadie habló de porno y debe ser porno. Nadie está hablando de porno. Yo sabía que me iban a salir con el tema de hablar de porno, ¿no? Nosotros no queremos. Bien hardcore y enfermo, o sea, caballo con asiática. No, pero digamos que en el tema de ocio, lo que más consumo es el tema de estar viendo contenido. Es que también quería tocar ese tema de que según un estudio de HotSuite que hicieron, que es una plataforma que se dedica al tema de estudios digitales en Latinoamérica y también en Estados Unidos. Ahí el informe que salió de enero habla de que las personas después de la pandemia duran 10.5 horas en el celular. O sea que ese de estar consumiendo también redes sociales también se puede considerar como ocio. O sea, yo lo veo que también las personas comienzan a ver ese ocio de también ver, digamos, plataformas de streaming como Netflix, como Amazon Prime, como Disney, que ya la oferta se volvió mucho más amplia. Antes estaba solo Netflix. También nos permite empezar a consumir series, que es lo que la mayoría, por ejemplo, antes de empezar este podcast estábamos hablando de contenido on demand, de todo lo que estábamos mirando con respecto a las series, y ese ocio también es eso. Pero antes de pasar como al tema digital, yo sí quería hacer una acotación, y es que hay oferta que no es propiamente institucional. Quiero poner un ejemplo. Sí, claro. Sí, pero solo un ejemplo, sí, después de que me pase la cerveza. Es que es domingo. Sí, bueno, el ejemplo es que los pelados que hacen batalla de gallos, sí, me parece que es un ejercicio propio. Por ejemplo, en Manizales uno lo ve los viernes, lo institucionalizaron en un punto que es la Facultad de Arquitectura, y normalmente uno ve que ellos llevan batalla de gallos. La batalla de gallos, y son pelados rápidos. No es de lo que ve. Eso suena al porno. Sí, eso iba a decir, eso suena al porno. ¿Qué tipo de gallos? ¿Qué tipo de gallos? Sí. Entonces, cuéntanos, Cristian. Son jóvenes rapeando, y pues se dice gallos me imagino que porque son pelados que no tienen muy buena técnica vocal en principio y están como ganando como niveles. No será porque se tiran los espolones a la cara cuando están peleando. No, yo no sé. O porque es un cuadrilátero como para mí, para mí, yo lo veo más por el talento en la técnica vocal. Sí, le salen los gallos, pero sí, también tiene razón lo que dice Juan. Pero realmente sí, por el tema. Antes de hablar con respecto a eso, sería bueno el tema de una cosa es el que consume y otra cosa es el que produce, en este caso la cultura. Una cosa es el que canta, el que hace la guerra, y otros son los que van a ver la guerra de gallos. Sí, claro, digamos, pero entonces lo que quiero dejar como en claro es que el tema de la batalla ocurre no desde lo institucional, pero también se puede apoyar desde lo institucional, que digamos un proceso que se venía haciendo, y desde otro punto también la misma comunidad deben darse como ese empoderamiento para seguir haciendo el proceso. Lo que hacen los pelados de Manizales y lo que están haciendo acá en La Dorada, digamos que representa algo, y es una forma de expresión. Entonces tanto el que va también a escucharlos, sí, ellos tienen que preparar, obviamente ahí hay un ocio, y uno podría decir que muchos lo hacen porque les gusta el tema de el arte, o hacer rimas, o expresarse de esa manera, y otras personas irán porque otros lo harán pensando que van a ser de repente raperos reconocidos y van a poder salir adelante como algunos reggaetoneros, o bueno, digamos que puede ser un escalón para poder surgir dentro de Pablo Londra inició así, y creo que la mayoría de las personas que van a escuchar pues van con la primera versión, como voy a disfrutar, voy a mirar cómo lo están produciendo. Obviamente no creo que muchos de ellos que yo vaya a escuchar vayan a ser súper famosos, pero pues me voy a entretener un rato, y pues así se va escuchando muchas cosas, porque realmente no son letras muy constructivas siempre, pero pues es una manera de expresión, y eso es lo que digamos, es una forma de expresión, es una manera de construir también tejido social. Y aquí hubo un proceso o algo similar. Aquí alguna vez se habilitó como una pista de entrenamiento para motovelocidad, ¿no? En un espacio del municipio. En el IDEMA. En el IDEMA. No sé qué pasó. No sé qué pasó, pero bueno, el tema no continuó, pero más o menos es lo que lo que usted se refiere que queríamos hacer aquí en La Dorada, ¿no? Sí, claro, o sea, pero queremos hacer ¿en qué sentido? Sí, no entendí. Pues
que estaba diciendo que a veces desde lo institucional se pueden apoyar ciertas actividades de ocio, ¿okay? Incluso ahorita pues lo que está haciendo, pues lo que hace Juan David, cierto, que es el que más uno ve como con el tema de las motos ahorita, ¿sí? Que se apropia de un espacio que es público, sí, igual digamos que a mediano plazo el espacio se sabe que tiene que tener una renovación por lo que viene con el plan de ordenamiento territorial, que llevamos años hablando de ello, pero se supone pues que el espacio es provisional, más sin embargo le ha sacado provecho y ha utilizado el espacio como muchas otras personas, sí, no soy el único, también han habido otras personas que han sido precursores en el tema de la motovelocidad y utilizar un espacio seguro para que puedan entrenar también, y con niños. Me parece que el tema que él hace es interesante. Sí, es interesante. Y es un tema de ocio, sí, aunque sí, pues bacano. También él lo hace, digamos, desde que no lo artista. Sí, no, y no lo hace tampoco, no es que la persona que diga yo quiero que mi hijo esté allá entonces ya gratis, no, digamos que eso tiene unos costos, pero es bastante selectivo. Y digamos que es lo, pues sí, digamos por ejemplo, el deporte selectivo. El deporte es a motor son o sea, uno no va a esperar que yo voy a ir a entrenar y después me voy a agarrar una moto y voy a hacer un comentario aquí, es como el turismo es selectivo y los festivales son selectivos, claro, o sea, uno va a practicar ese tipo de cosas, como por ejemplo en algún momento en lo institucional hablábamos de eso, o sea, mucha gente deja de llevar a sus hijos a formarse en un instrumento que quieren porque creen que el instrumento es muy caro. Entonces, y pasa, o sea, sí, estamos hablando, o sea, pasa mucho porque dicen, marica, un violín es carísimo. No, o sea, no son tan caros ahora hay luthiers para los que nos escuchan es una persona que construye los instrumentos, y en Colombia tenemos ya muchos buenos luthiers que por lo menos hacen una buena calidad de instrumentos para precisamente para eso, para estudiar, porque es que es muy diferente una moto de entrenamiento a una moto de competición, igual en la música, no es lo mismo un instrumento de estudio a uno de concierto, siempre son esas distinciones. Entonces, claro, hay formaciones selectivas, como lo dijo Cristian y lo quería decir Lucho, y es un deporte bastante selectivo, pero igual es una oferta no institucional en el municipio para la ocupación del tiempo libre y que hace parte del ocio. ¿Quién es el precursor acá, que es Juan David? Hay precursores porque pues podemos hablar hasta de Cuchufleto. Pues, sí, históricamente es Cuchufleto, hay muchos, pero por ejemplo él ahora lo tiene como en sí la mismo. Bandera, y con los niños. No, y en sí mismo él es deportista. Sí, también. Él sí se considera deportista. Él arranca con los niños, ¿no? Parece interesante. Como ya desde pequeños iniciar una formación, porque eso estaba pensando pues hace un tiempo, ¿no? De pronto en el colegio, o no sé, pues digamos faltó formación un poco, pienso yo, porque por ejemplo los espacios, digamos, que uno tenía para uno dedicarse a esas actividades de ocio en el colegio era el descanso. Y generalmente pues uno lo dedicaba a jugar. Usted la pasaba comiendo. uno lo dedicaba uno lo dedicaba a jugar fútbol o otras personas a dormir, otras personas a comer. Entonces realmente pues que le pega ahí a la mesa y tiembla, la cámara le hace así, entonces como usted le pega ahí. Es como Cristian con los micrófonos. Parece que ya aprendí. Es como volvamos al tema. Bueno. Es como los descansos. Por ejemplo, yo me la pasaba comiendo. Ok. O molestando a los compañeros, haciendo ¿Qué hacía usted? En el descanso jugar fútbol. Fútbol. Yo también, a veces jugaba fútbol. A veces solo me quedaba por ahí en un corredor hablando con alguien. Sí, eso sí. Pero faltó como un poco de formación en ese sentido, creo yo, de parte en los colegios, sí, que de pronto incentiven a las personas digamos, dedicarle el tiempo libre a algo bien productivo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en las clases de educación física, que uno lo veía, que a todos nos gustaba, o a la mayoría les gustaba, menos al gordito del salón. A mí no, y no era el gordo. Al gordito del salón no le gustaba porque el gordito era el arquero. Exacto. Pero clases de educación física, por ejemplo, a mí me ponían a dibujar una pista atlética con medidas, pues, y acotar las medidas y todo eso, pues la verdad no entiendo como para qué. ¿Sí? Entonces habían muchas actividades que me parece que no... Inocuas. Sí, exacto. Entonces... Venga, pero a mí me gustaría el tema de solo el que hace la actividad es el que está haciendo el ocio, o aquel que va a ver la actividad también hace ese que le puede considerar ocio ir a verlo. Por ejemplo, el que va y ve teatro, el que va y ve música, el que... Lo que pasa es que si usted va al estadio, yo lo consideraría así como espectador, está en una actividad pues de ocio y podría ser enriquecedor desde que no se tome las polas ahí.
Claro, no, pero por ejemplo en este caso, en un escenario deportivo, un partido de fútbol, pues realmente el jugador de fútbol lo está haciendo por ocio. No lo está haciendo, exacto. Él está trabajando. Quien crea, quien produce cierto contenido para el ocio cobra, no todos, pero sí la mayoría. Podríamos decir que, digamos que aquí, quería hablar de los museos, pero para conectar con el tema, creo que es lo más prudente, es el tema el tema digital, o sea, cómo se crea contenido digital. En principio siempre el contenido digital se crea como para que la gente lo vea y se entretenga. Después ya se va generando como el tema ya se va generando el tema como de los seguidores, la fidelización, y se va encontrando como un potencial temático frente a lo que se está produciendo. Entonces desde ahí ya empiezan como a generar como un público, una masa, digámoslo así, que lo siguen. Y eso genera una monetización, porque ahorita las redes sociales permiten eso. Pero entonces, desde ese punto de vista, pues hay personas que van creando el ocio o producen ciertos productos para que uno se entretenga y no cobran. Otros sí de entrada saben, como por ejemplo un artista, supongamos lo hablar de uno, el Águila Descalza, ¿cierto? Que es una pareja excelente de humor. Ex esposos. Ex esposo, no, pero es una pareja porque igual ellos los dos son parejas. No, y además es muy chido ver el show cuando hablan del divorcio. Además. Y son parejas en el escenario, además. Es que no se hablan de que sean casados, son parejas porque son dos. Sí. ¿Ya entiendes? O sea, parejas de tres no existen. Entonces. Solo en lo que es Robinson existen las parejas de tres. Robinson, pongas ahí en el RedTube, no pongas parejas de dos. Me encantan las aclaraciones del léxico. Entonces ellos obviamente cobran por la entrada al show, no lo hacen gratis. Pero bueno, es que eso es diferente. Entonces, por ejemplo, voy a volverme al ocio deportivo, y es, por ejemplo, los que van al Tierrero en Las Delicias o allí en Renambarco a jugar, pues están jugando, ¿no? Están haciendo su tiempo de ocio, no son deportistas y la familia va a parchar a verlos. Esos partidos son más entretenidos que los de la Champions League. Por eso, o sea, entonces, por ejemplo, eso es socio para el que está jugando y para el que lo está observando, y para el que se está pasando por ahí a parchar a verlos, o la familia que fue a verlos el domingo. Entonces, o sea, hay cosas de cosas. No es lo mismo el deportista que está haciéndolo como su trabajo, no es lo mismo que lo está haciendo el artista porque es su trabajo. O sea, quienes son los hacedores muchas veces son hacedores, son quienes entonces se encargan de, por medio de su trabajo, brindarle a las otras personas ocio. Diferente a nosotros no estamos trabajando hoy acá, pero le estamos brindando ocio a ustedes. Exacto. Entonces, es eso. Exacto. Entonces, ¿esto sería qué? Ocio digital. Eso es ocio pero no, por parte y parte. ¿Cómo así? Ocio por parte y parte. O sea, pero usted está muy pornos hoy, marica, ¿cómo así? No, tanto nosotros estamos generando... Así que por parte y parte, pues. O sea, tanto nosotros estamos generando un producto por ocio porque no estamos teniendo remuneración, y la gente que lo va a ver, pues lo va a hacer también por ocio, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros lo hacemos, de hecho, pues, hay que decirlo. Creo que lo están muy homosexuales los que salen anoche, güey. También sale anoche. Póngale cuidado. Entonces, hablemos del podcast específicamente como formato también de ocio, ¿no? Porque pues hay quienes consumen pues programas en las plataformas on demand, o como Netflix, Disney, Amazon Prime y esas otras plataformas que suponen que uno debe pagar por el contenido que ve allí, o como donde estamos nosotros, que es Facebook Watch, o Facebook en sus diferentes formas de estar en los diferentes dispositivos, al igual que el YouTube o el Instagram. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy estamos haciendo un contenido medianamente producido, no somos los más profesionales, pero nos dedicamos un tiempo a primero preparar el tema, unas preguntas, aunque se note un poco a veces descolocados los temas. Nosotros tenemos una estructura en la cual cada uno compra un rol. Además, en lo técnico llevamos... Juan, paréntesis, estamos buscando un voluntario en diseño que quiera hacer parte del programa y que quiera también aprender un poco sobre el tema. Edición. Para más información, comunicarse en el segundo piso de digital, que es la oficina, él ocupa allí, entonces él mantiene ocupando el espacio del video digital. Él sabe sacar usufructo de los espacios que el Estado pone a disposición para las personas que no tienen un hogar, no tienen una oficina. Con base en los convenios del Estado. Bueno, entonces, volviendo al tema, por ejemplo, nosotros dedicamos un buen espacio de la tarde, o por lo menos antes de grabar,
pues a hablar del tema, a pensarlo, a escribir entre nosotros y casi media hora a una hora a preparar el equipo técnico, tanto Robinson, que se encarga de lo audiovisual, de lo visual, como en mi caso, que me encargo de montar los equipos. Entonces, claro, esto es parte del ocio, pero también lo estamos haciendo de cierta forma, con cierto rigor que estamos empezando a coger, y así hay muchas cosas que comienzan como ocio y cruzan la frontera a ser algo profesional o algo que es por demanda o algo que termina siendo remunerado. Ya se le vuelve un trabajo. Que se vuelve no un trabajo, sino como una labor o empleo. Okay. Un oficio, ¿no? Un oficio, eso, más bien eso. Yo creería que el término de oficio es un buen término para decirlo, que luego se vuelve de ocio a un oficio. Sí, es un buen término, me gusta. Okay. Se queda. Y ya, Robinson está muy callado desde el día que estuvimos en nuestro tiempo de ocio. Nos estuvimos en el Mirador Bar Bohemio. Que nos estuvimos tomando esas bebidas ligeramente alcoholizadas. ¿En dónde? Allí en la entrada de la avenida. Está como muy callado el hombre, hermano. ¿Qué pasó en eso? No, lo que pasa es que el tema, para que todo salga fluido, también es que tengo que hacer dos actividades al tiempo. Estoy en doble ocio. Ocio con el tema de video y ocio con el tema de estar participando en el podcast. Entonces tengo que estar haciendo las dos actividades para que obviamente salga lo mejor posible para aquellas personas que nos están escuchando y nos están viendo. No, y por eso el tema del voluntario. Okay. Lo necesitamos con propósito. Sí, no, es verdad, no, digamos que eso nos dinamizaría mucho el tema de la conversación y nos permitiría como que... Sí, claro, centrarnos en una sola discusión, por así decirlo. Exacto. Y retomando el tema entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, hacer esto es ocio, ¿no? Sí, exacto. Ya definimos como, y acabamos de darle a quien nos escucha y entre nosotros mismos como, bueno, el ocio también depende en gran medida de los intereses, no habíamos hablado de eso, particulares que tiene el individuo, porque por ejemplo a mí no me interesa hacer absolutamente nada de ocio que tenga que ver con actividad física. Entonces, por ejemplo, para mí el ocio deportivo no está dentro de mis maneras de pensarme la ocupación del tiempo libre, pero por ejemplo, esa actividad que estamos desarrollando hoy hace parte de esas cosas que terminan llamando mi atención o mi interés y que además hacen que yo desarrolle otro tipo de capacidades. Y yo, por ejemplo, a otras cosas no le dedico tiempo. Si ustedes me preguntan, yo le estoy dedicando tiempo a hacer esto y cosas similares a este podcast y otros podcasts. Y también entonces estoy dedicado a simplemente ser un consumidor de contenido por demanda en plataformas de video. Entonces, por ejemplo, ayer me terminé de ver la 5ª temporada de La Casa de Papel. Hace 8 días me vi la 5ª temporada de Nanatsu Tokatsai, bueno, la que conocía como, creo que además lo pronuncié mal en japonés, que sería los 7 pecados japonés. No, pero es que además lo escriben en español y se pronuncia así. Mejor dicción, por favor. La mejor dicción en japonés. Vea, no, pero por ejemplo, en ese caso sería como, entonces yo me vi series, ¿sí o qué? Y en algún momento, como lo hace Cristian, que lo sé, él se levanta a las 5 de la mañana a escuchar radio. Y ya no porque le toque, sino por puro ocio y por morbo. Por disciplina, por disciplina también. Y además después de cierta... Porque escuchar radio, sí. Y después de cierta edad, creo que el cuerpo ya lo levanta a uno. Pero quería hablar sí del tema del ocio y del contenido digital, que ahorita, por ejemplo, hay demasiada oferta digital, ¿no? A mí me llama mucho el contenido digital, sobre todo el que tenga que ver con humor, que tenga que ver con comediantes que tengan rutinas, subidas, que tengan... Por ejemplo, a mí me gustaría que en La Dorada hubiesen buenos eventos en donde... ya que no forces esto, por favor. Real. Pues es real. Para quienes nos escuchan y nos están viendo en este momento, queremos decirles que sí, que le diga Robinson. No, por eso que nosotros consumimos, de hecho, parte de que seamos nosotros aquí en la mesa y que, por ejemplo, seamos como tan díscolos muchas veces en el discurso, tratando también de buscar algo de contenido y dejarles un poco de mensaje. Es que yo creo que los 4 que estamos en la mesa y quienes invitamos aquí a este espacio también consumen muchos de los humoristas nacionales y muchas de las personas que se encargan hoy en día de hacer cosas similares a estas, pero desde el humor, o hacen stand-up comedy, y hacen rutinas de humor y tienen programas en YouTube similares a un podcast, o simplemente se graban, que para el caso que quieres nombrar tú es
con ánimo de ofender y todo este nuevo boom. Incluso en Netflix ahorita todas las de Ricardo Quevedo están todas las películas, inclusive hay películas ya. Franco Escamilla. Entonces ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el ocio que más se consume en las redes sociales? O sea, ¿qué tipo de contenido? El tema que tiene que ver con entretenimiento, de hacer bobadas, porque lo que más consumen son esos contenidos que supuestamente son naturales, o sea, que según ellos son naturales, pero no lo son. Por ejemplo, lo que hace La Leyenda, lo que hace Jefferson Cosio, lo que hace La Segura, lo que Sketch hace, pobres. sí. O sea, que son en teoría actividades que hacen durante, o sea, le gusta el chisme a la gente, o sea, ver qué hace El la morbo, otra persona. la Eso, pornomiseria. El morbo. Sí, algo así se puede decir. Sí, eso es puro pornomiseria. O sea, ¿no? si le podemos dar una categoría, sería la que está diciendo Juan Sebastián. O sea, tiene que ver con el... De las desgracias de la gente. O sea, ver qué hace el demás, y también como un tema de envidia, como de supuesta, no sé qué si es inspiración o es aspiración. Creería que es más aspiración de que quieren tener ese como esa forma de vida, que es una vida que una persona que se levanta solo a molestar, a joder, a hacer concursos, a hacer pruebas entre ellos, a mirar entonces quién toma más agua, a ver quién bota el vaso más arriba, a ver quién se aguanta ¿cómo se llaman las pistolas de pintura? Con las bolas de pintura, a ver quién le pega. O sea, son actividades que son producidas. O sea, ellos obviamente también uno se da cuenta de que hay una producción, como que tratan de decir, bueno, qué le puede interesar a la gente, pero nada tiene que ver con un tema productivo en cuanto al tema de intelecto, sino solo entretenimiento, que en un podcast que los invito a que lo vean en YouTube, nuestros capítulos, ya vamos a lanzar el tercero. Bueno, ya se supone que ya sale Esta el tercero. noche sale el ¿cuarto? El tercero. El cuarto es el de que hicimos en Bohemio, y el quinto es este que estamos haciendo hoy de ocio. Sale el tercero esta noche, el domingo, no les decimos que domingo. Entonces, estuvimos, véanos por favor, ahí hablamos un poco, Juan Sebastián habla de lo que tiene que ver con el tema de ese contenido cultural y demás, y ahí pueden un poco alimentar con respecto a lo que dice, qué tipo de contenido es el que estamos viendo actualmente. Ok. Pues yo considero que el contenido incluso tiene que ver más con lo que me haga reír siempre, o sea, lo que me haga como sentir en un estado de positivismo, o sea, así sea una bobada lo que esté viendo, pero entonces que siempre me genere como, muy pocos lo hacen como por un interés, como que wow, mira, pues, en eso ha intentado ser como vanguardista Badabun, ¿cierto? Que son como páginas de contenido por redes sociales en donde como que intentan mostrar cosas interesantes, ¿cierto? Que dicen el top 10 de los animales yo no sé qué, o bueno, digamos que en eso hay algunos que intentan ser vanguardistas y que crear intelecto, pero por ejemplo Chumel Torres es yo le he respetado el tiempo a todos. Entonces no, sí, entonces lo que les digo es, por ejemplo, esta muchacha que se volvió influencer, que ¿cuál? Es mexicana, Lisbeth sí. Rodríguez, bueno, no me acuerdo cuál es el apellido de ella, okay. Que con lo de Badabun, ¿no? con los sí, ella la de Infieles, bueno, pero así no se llamaba el programa, se llamaba, es que se me olvida. Destapando Infieles. Sí, que ella llegaba y le miraba los celulares al novio, a la novia, y entonces les pagaba un dinero, y obviamente ellos se dejaban revisar y ahí se encontraban pues con las sorpresas. Falso, ¿no? Obviamente después ya dijeron que era falso, pero eso generó, digamos, un morbo en muchas personas. No generaba, bueno, no sé, a mí me da risa algunas cosas que veía ahí, pues porque por la falsedad que uno de pronto veía, y de pronto por la situación, ¿cierto? Como que, uy, ¿cómo le pasó eso a ese mano, a esa vieja? Pero entonces eso es un contenido que creo yo que siempre va a generar, es como ese encanto, como que ay, voy a sentirme bien cuando veo eso, y me da risa o me va a dar cierta satisfacción, ¿cierto? Entonces como ese tipo de contenido, o sea, muy pocos lo hacen como para conseguir como otro tipo de sensación, a menos que a usted le guste, por ejemplo, otro tipo de género como el terror, ¿cierto? Entonces ya encuentro algo, otro tipo de contenido. ¿Cómo se llama ese tipo que es famosísimo en YouTube, que es de terror también? ¿Cuál? ¿Dross? ¿Quién? Dross no es de terror. Pero ¿a qué que no, por ejemplo, o sea, hace lo mismo que está diciendo Cristian con inventar contenido falso, haciéndolo pasar por verdadero y en términos de terror. Que lo que está queriendo decir Cristian en este caso es que es
con respecto al morbo de la infidelidad, de verse expuesto o exponer las parejas que son infieles y ese tipo de cosas. Pero tienes algo más para agregar y yo quiero meter la cucharadota si me regalan el favor. No, ya, favorcito. Hable lo que quiera. Métala. Entonces, no, yo lo que creo es que... ¿Cómo? Uy, pero es que Lucho también. Luchito, ya ¿Qué pasó, Lucho, ayer? ¿Qué pasó, weón? ¿Qué ¿Qué pasó ayer? estamos tomando? Díganos, Lucho, Pero ¿qué ¿qué es lo pasó que ayer? estamos haciendo? Ya, le estoy haciendo barra, pero... Yo creo que lo que dice Cristian es más que sean innovadores o que sean visionarios o sean abanderados, es que son los primeros que están haciendo algo que naturalmente se venía a venir y no precisamente como lo ve Robinson en otras plataformas, sino que se venía a venir en términos de... Dígalo, Yupo. No, se venía a venir en términos de Pornhub. pasar el contenido de Pornhub. las plataformas habituales para Pornhub. migrar. Ay, pero hermana, ya, pero... Sabotero, no sé que lo sabotero. Le dieron la... No, pille. O sea, lo que estás diciendo es Buen cobra, hicieron mal migrar el pagado, contenido sí. de plataformas. Entonces, por ejemplo, lo que dices tú es muy Laura en América o muy Claudia Carrito Cosio. sanduchero, papi, carrito sanduchero. ¿Cómo llaman ese? La de Cosio, Caso cerrado. Eso, la de Caso Caso cerrado, cerrado. esa, bueno. Claudia Bueno, Cosio. Soy fan de Caso Cerrado. Cuando la gente veía televisión. En mi tiempo de Por eso, ocio, entonces en mi lo que- tiempo de ocio veo Caso Cerrado. Eso, no, yo también, el Canal 1 en la noche, muy a las 11 de la No, noche. papi, Telemundo. O en Telemundo Internacional. Entonces, pille, lo que estamos diciendo es que ese Canal contenido Uno. no es que sea innovador, sino que migró a otras plataformas y ahora son otras personas en otro contexto que lo están haciendo. Entonces no es que sea lo último, gracias, porque nosotros conocemos a Laura en América y hace lo mismo, es falsear infidelidades, Bueno, ¿y el sexo rupturas. socio? Sí, claro. Sí, ¿El sexo Claro. socio? De muchas formas. Sí, Sí, sí. ¿de cuáles? Ah, No, pues sí, o sea, por ejemplo, Los o sea, consumidores que de uno- OnlyFans eso es ocio. Los consumidores de OnlyFans están dedicando ese ocio a eso. no, sí hay Bueno, como medio Pero es que no raro, estoy hablando de eso. pornografía, estoy hablando de Sí, sexo. sí. Estoy hablando de sexo, o sea, de Sí, es acción. socio, obvio. O sea, de Pues socio. con protección todo bien, es un buen ocio. Obviamente hay una actividad física, un enriquecimiento Cuando emocional o sanación o lo que sea. ¿Mm? Claro, sí. Exacto. O sea, se lo hace con emoción, Lucho. Claro, como mucha emoción. Tanta que anoche compré una post-day. ¿En cuánto está que hace rato? Siempre usen protección. 21.000 pesos, 21.500. Hagámoslo. Sí Y el condón, marica. Hace poquito compró. Y estaba vencida. ¿La compró hoy o qué? Y estaba vencida. ¿Hoy la compró? Son dos pastas y o sea, te toman una Ahora sola tu tiempo toma. de ocio va a ser. Ahora mi tiempo de ocio. Va a ser. No, por favor. Eso Eso no es ocio, es una responsabilidad, la hijo de puta. Exacto. Por Pero eso volviendo hay al que- tema. Pero es muy bella. Qué ríe, puta. Marica. Ay, no, Dios mío, qué calola. Bueno, Lucho, ¿qué otra pregunta tenés ahí con el ocio? No, pero. Sí, es que, por ejemplo, Robinson es papá. No. Es que aquí hay dos papás en la mesa, entonces dos Sí. y dos. Yo me río con mucha confianza Por eso porque yo me río menos. crucé la frontera a los 30 años sin divorcios encima. Y sin tener hijos. Ustedes bailan, marica, o sea, ustedes dos aquí Yo en la soy- mesa, yo soy en ustedes ese ocuparon parche. su tiempo de ocios, estando casados y teniendo hijos, la cagaron. Yo pertenezco al parche de Juan Sebastián. Todo Pero el aprendizaje, güey. lo que dice Cristian es cierto, ser papá chimba. No, sí, no, y de hecho, los invito a que sean al principio es el susto. al formar familia bajo las leyes No de es que- Dios. no es que tenga una rabia porque Al principio, obviamente, es algo Un saludo único. a las hijas Es algo único, es e algo hijos único. de quienes sí. están en esta mesa. No sé si la lo mica llegan a me escuchar esté en algún mirando, momento, sí, no, ser papás lindos, o sea, Sí, sí, sí. eso de ahí sí no tenemos que hablar nada del ocio. Lo que pasa es que Luego usted no tiene una hija que se llama Eva. pero es una perra. Sí. Que le dice así, Que le dice así, no sea así. Sí, Sí, ¿verdad? Uy, Sí, no, sí. eso, uy, no,
marica, o sea, Ay, ustedes la conocen. Se va a echar Ella la grabó un feminista. podcast con nosotros, estaba en mis piernas. Se va a echar las feministas encima, marica. No, se llama Eva, es un cruce de pinche con algún perro raro y es linda, tiene 5 meses. Y esa era responsabilidad, ahora no me puedo... Nos va a censurar el podcast ahora, pues. No nos van a censurar por eso. Pero entonces, volviendo al tema del ocio y del entretenimiento, o sea, si me preguntas lo del sexo, si es ocio, no sé, es que no es placer, entonces yo no lo pondría en esa categoría y ni siquiera yo personalmente no lo pero pondría en esa categoría. el ocio causa placer, desde muchos. No, yo para mí placer es placer, ya. O sea, Solo ni placer. siquiera, la verdad, ni siquiera lo pondría como en esos términos. O sea, yo la verdad el ocio lo veo como cosas como eso. O sea, yo me compré una bici por ocio para montar en Manizales bici ¿Y qué la hizo? desconectarme ¿Dónde la del guardó? mundo los viernes, cuando no quería hacer nada. Entonces yo salía de la oficina, me cambiaba solo los tenis, pues los zapatos de la oficina por tenis y me iba hasta arriba al portón rojo y me devolvía a mi casa. Yo vivía en el Cable. Y ya esa era mi forma de matar el tiempo, de liberarme un poco, me ponía par de audífonos y a montar bici. Eso era, ahí en Manizales se marca mucho lo que hablamos como Y era por ocio, o sea, no era por nada del más. territorio, ¿no? Porque, ¿qué se practica en Manizales? Downhill. Sí. Downhill. ¿Y por qué será? Porque el territorio estaba para hacerlo. Pero entonces, por ejemplo, o sea, para mí es eso, para mí es ocio. 100 metros planos. Por ejemplo, para mí ocio era llegar y poner una lista de reproducción de música que había encontrado nueva o un nuevo álbum, a escucharlo desde cero con un par de cervezas solo en mi casa. Y eso es ocio, porque lo estoy haciendo claro. porque quiero entretenerme. Hace parte de mi entretenimiento y listo. Tal artista sacó tal álbum nuevo, yo lo voy a escuchar todo, son 15 canciones, son 45 minutos, 2 cervezas me las tomo en 45 Escuchar minutos. música, ¿cómo lo considera? Pues Escuchar ocio. música. Ocio. Claro, escuchar música, leer un libro también es ocio. Leer un libro, sí, exacto. Leer un libro, si la No prensa, necesariamente el también libro, es ocio. sí. Llenar crucigramas. Sí. Sí, también. Jugar ajedrez. Que es un eso que se ha perdido. Entonces por eso decía, o sea, Inclusive ajedrez puede ser también Sí. como una disciplina, incluso Una hay personas disciplina, que sí. se dedican a eso. Sí. Bueno, también, como lo hablamos ahorita, si Es usted que lo uno hace como por divertirse, aprender, generar como una dinámica como en el cerebro suyo, como bueno, es socio totalmente, pero si usted lo hace para participar en eventos internacionales, ser el campeón, pues ya, digamos, Ya, sí, ya y es que yo pasa creo que de eso ocio a en Dorada, una por ejemplo, disciplina. lo digo porque en Dorada pasa eso, digamos, aquí hay Sí. muchas personas que hacen la disciplina y han salido, digamos, avantes en diferentes competiciones. Y son personas pues que de pronto empezaron a hacerlo bueno, por ocio eso y está- terminaron siendo Pero yo creo eso, que el ocio es la mejor creo que puerta no viven para de muchas eso, cosas. creo que no viven Sí, de no eso. habla- Entonces de pronto ahí puede haber Pero es Es la otra- puerta de es muchas otra puerta cosas. acá en el municipio, ¿no? El ajedrez. Sí, en los parques. Y por ejemplo, yo creo, en eso sí creo que la puerta de entrada a muchas cosas es el ocio. Ejemplo, estamos hablando de que muchas veces el ocio se convierte en el oficio o en la profesión o en el deporte o en la actividad económica productiva de esas personas. Es decir, no solo el ocio muchas veces es solo por quemar el tiempo, aunque quemar el tiempo no, como aprovechar el tiempo libre. Pero para muchas personas se convierte en eso, en su forma de sacar usufructo de sus actividades diarias. Usted me hizo acordar de algo, Juan, que ya habíamos hablado antes, creo. Hace unos años había un show de televisión que yo veía mucho, la verdad me gusta. Y es... ¿Santa Claus? No. Eso era puro ocio. Era Yacas, ¿sí? ¿Cómo Bueno, nació no, Yacas? Unos pelados en su tiempo libre se hacían bobadas, hacían pendejadas, se grababan, los videos corrieron y ahorita ya después pues tenían un show de televisión donde les pagaban muy bien por hacer lo mismo que estaban haciendo. Eso es un tema, no sé qué tipo de ocio realmente sea, pero sí es un tema que nació precisamente de ocupar su tiempo libre haciendo algo y terminó siendo obviamente un oficio. Es Sí, es más así. o menos, de hecho creo que los influencers, la mayoría de los que hemos visto, los están tratando de copiar. Los MTV, claro, vieron MTV también. No todos. Es que estamos hablando de generaciones atrás, es que estamos cuchos. Sí, esos son, sí, estamos cuchos. Sí, Estamos sí, hablando sí, de sí. que hace 20 años. O sea, por ejemplo, los que hacen ese contenido, los que consumen ese contenido, a hoy tienen entre 15 y 18 años y tienen una brecha entre nosotros ya de 12 años, 15 años. No, es harto. Es casi una generación y media de personas entre lo que consumíamos nosotros antes en nuestro tiempo libre cuando éramos pequeños a lo que consumen ellos ahora. Y los referentes son distintos y de hecho, tú le preguntas a alguien que tiene 15 años y conoce Yacas. Soy Johnny Nasmith. De hecho, Eso es. también tiene que ver mucho con el contexto sociocultural, porque si tú le preguntas a alguien de nuestra edad
que nunca vio MTV no sabrá que es Jackass o que es Deathmatch. ¿Cómo es? Celebrity Deathmatch. Celebrity Deathmatch. Entonces, o sea, nadie va a entender el referente y nosotros decimos, sí sabemos qué es. O sea, ¿me entiendes? O sea, es como, sí, no. Lo mismo que yo digo, lo que la gente hace es apropiación cultural de ese tipo de producciones. Entonces sacan lo que saben que es la fórmula exitosa de esos formatos y los tratan de reproducir de una manera muy propia. Sí, yo quizás para dar una síntesis y ir terminando con este podcast, sería importante decir que el ocio es aquellas actividades que usted puede desarrollar y que los invitamos a que esas actividades sean lo más productivas posibles. O sea, hay ocios que no aportan mucho y hay otros ocios que aportan bastante, y lo hablamos desde el tema de es ocio mientras no devengas dinero de él. Mientras ya cuando ese ocio se convierte en una labor o un oficio, que fue lo que dijimos, cuando ya recibes algún aporte por hacerlo. Entonces, la invitación es esa. Nosotros vamos a ver también de ocio, nos vamos a ir a ver el partido de la selección, eso también es ocio. Ir a ver, esperamos que graben para que vean cuándo lo grabamos y cuándo lo lanzamos. Entonces todos dirán, no saben qué partido es. No saben qué partido es. Ni cuántos han perdido ya. Yo quería terminar porque pues aprovechando que a cada uno se le está dando lo que le toca en el tema de, digamos, la oferta institucional, también hablar de la ciclovía, pues es importante. Era algo que pues a mí me tocó de pequeño y la están recreando ahorita de nuevo en la doble calzada. La están haciendo los viernes por la noche, entonces es importante también que eso quede, digamos, también que quede estipulado que hay una oferta que también están intentando hacer desde el estilo de vida saludable, no solo los privados, como los que ya hemos hablado y que le he dado tanta propaganda que ya ustedes me están haciendo bullying por eso, pero el tema también de, digamos, lo institucional, ahí también hay una respuesta frente a eso. Bueno, y pues para dar una conclusión, pues sí, estoy de acuerdo, digamos, con lo que dice Robinson. Creo que ese es como el común, no, y no le dé celos que con usted ya no voy. No, la idea es que el ocio se convierte, digamos, en algo productivo. O sea, no propiamente que le vaya a generar ingresos, pero sí que le vaya a generar un conocimiento, una satisfacción, una habilidad, y que al menos le ocupe una disciplina, y que le ocupe su tiempo libre, digamos, en situaciones o que le prevenga situaciones de riesgo en su vida. Exacto, y ya también nos dimos cuenta de que hay una oferta bastante amplia, tanto desde lo público como de lo privado, y es tratar de investigar en las redes sociales y también en diferentes plataformas para enterarse de todo lo que hay. Y bueno, nada, ustedes ya lo dijeron todo. El ocio, tenemos una buena oferta aquí para hacer muchos tipos de actividades. Hablamos de deportivas, culturales, de pronto algunas un poco más ¿qué pasó, Mari? Hagan cierre. Entonces, para cerrar, Lucho, no se nos desconcentre, Lucho. Sí, hermano. La gente que nos ve entenderá por qué Lucho hoy tiene gafas negras. Eso ya es muy diciente de su nivel de concentración el día de hoy. Sí, hoy estoy algo disperso por algunas actividades de ocio que realicé el día de ayer. Alcoholísticas. Entonces sí, nada, los invitamos de verdad que aprovechen su tiempo libre en alguna actividad productiva. Eso es todo. En mi caso, pues yo creería que la forma en que debemos como darle conclusión y cerrar un poco este podcast es teniendo en cuenta que cada quien que nos escuche y está del otro lado está realizando ya una actividad de ocupación de su tiempo libre y de ocio. Y esta fue súper productiva, papá, siga haciendo lo mismo. En esta, por favor, en esta actividad de ocio, comenten, escríbanos, denle pulgar arriba. En YouTube, por favor, activen la campanita. ¿Qué otras actividades hay? ¿Qué otras actividades también? No se escucha nada, marica. Se hagan de todo. Pero Juan Sebastián, Instagram, háganle también, porque ya estamos en Facebook, estamos en YouTube y también abajo en la descripción le ponemos la cuenta de Instagram porque se nos olvidó. No, es Síntesis Podcast Radio. Ya tenemos Instagram. Sí, tenemos Instagram. Sí. Vamos a empezar a según en este video que me acabo de inventar, lo que la gente ve más aquí es televisión. Pero pero Caracol RCN, weón. Dejen quemar ese chiste. Entonces, o sea, para la gente, bueno, ahora sí retomando ya hacer mi síntesis, y es que comenten también. Que la gente, por favor, que comente, que nos escriban, que denle pulgar arriba, o si no les gusta, póngale que no les gusta en YouTube, o sea, todo bien, o sea,
pero háganlo. Nosotros sabemos que nos están viendo, nos están escuchando, tienen interés en saber qué es lo que estamos haciendo. Esto hace parte de nuestro ocio hoy en día, el de ustedes también vernos para quienes nos están viendo. Y nada, o sea, para cerrar en mi concepción del ocio, en términos de qué es el hacer, es simplemente las actividades que desarrollamos en ese tiempo que no estamos durmiendo, comiendo, cagando y trabajando. Son esas otras actividades que nosotros hacemos, aparte del estudio y de procrear. Entonces, nada, o sea, y es válida, respétenmela. Esa es mi forma de entender el ocio. O sea, todo lo otro son cosas que el cuerpo nos pide y que nuestra vida en sociedad nos las exige. Todo eso otro, como leer, como escuchar música, como las actividades deportivas y todo lo otro, para mí es el ocio. ¿Y cuando se van de las paisas, entonces qué? Yo no voy allá. Aquí el que conoce mucho de las paisas es el señor que tengo al pie, que va ahí en gafas negras y supuestamente estuvo ayer. Bueno, terminamos ese podcast. De esta manera terminamos este podcast, su podcast Síntesis, un pensamiento divergente. En la mesa hoy estuvimos Lucho, Robinson, Cristian y quien les habla, Juan Sebastián. Esperamos que en verdad nos comenten y que tengan una feliz tarde, una feliz noche o un feliz día. No nos importa la hora que nos estén escuchando o viendo, pero por favor, denos el pulgar arriba. Hasta luego, que estén bien. Chao. Bye bye.